Hola a todos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fede Bejarano. Esto es Chat and Comics capítulo 3. Y en el capítulo de hoy vamos a charlar de la historia del cómic. Voy a intentar sintetizarlo un poco porque la historia del cómic es muy amplia y viene desde épocas que son prácticamente medievales. Entonces voy a intentar compactar lo más que se pueda la info, como para que a ustedes no les resulte muy engorroso de escuchar el video y a mí de explicarlo, porque tiene unos nombres muchachos en alemán, en francés, en inglés que son increíbles, que lo voy a tener que anotar, porque si ustedes creen que yo esos nombres me los acuerdo de memoria, están todos locos ustedes. Así que denme un minutito que ya empezamos. Para empezar tengo que contarles que la historia del cómic en sí es bastante controversial, entonces lo que sucede es que no hay una fecha exacta en la cual uno puede decir acá fue donde empezó el cómic. Lo que sucede es que se toman diferentes versiones, diferentes opiniones, diferentes discusiones y se toma una sola como una restrictiva, como una especie de punto de partida del cómic, que es el año 1422 a.C., cuando en una tumba, que ahora les voy a dejar la imagen acá arriba, en esa tumba se encontraron imágenes que describían acciones que seguían viñeta a viñeta. O sea, había un cuadro con acciones y seguía de otro, de otro, de otro, de otro. Ese se toma como punto de partida de lo que fue el mundo de la historieta y cómo empezó. Desde a partir de ahí arrancó todo. No historieta en sí, sino la primera forma gráfica de poder comunicar algo. Bueno, la más antigua que les contaba recién es la tumba de Mena, que ahora les vamos a mostrar una imagen, que se descubrió en 1422 a.C. Asimismo también hay un montón de imágenes egipcias, de pinturas rupestres, todas en secuencia, lo que lleva al cómic a lo mismo, porque el cómic, recuerden que es una secuencia de imágenes una tras de la otra con un cierto sentido que le permite dar fluidez y viveza con la historia. Bueno, siguiendo, antes de que la imprenta se inventara, lo que tenían era que en la antigua Mesopotamia, en algunos pueblos un poquito más avanzados, se tenían ciertos cilindros que se llenaban de tinta y se arrastraban sobre una hoja para poder dar un mensaje que no sea de forma oral, o sea, tipo algo más parecido a un pictograma. Que ahora vamos a ver algunos, que les voy a mostrar algunas imágenes acá arriba. Eso, deslizado sobre una hoja o sobre un pedazo de madera o lo que sea sobre el suelo, formaba una especie de tira, que de ahí viene el nombre de tira cómica o de tira de cómics, que es, bueno, lo mismo de que les contaba antes, es una secuencia toda seguida por un mismo cilindro. Eso usaban antes de que existiera la escritura, antes de que existiera la imprenta, quiero decir. Antes de que la imprenta con escritura, y que no, algo que no se tenía que decir de forma oral, se expresaba de esta manera. Luego, en el antiguo Egipto, con las hazañas del rey escorpión, lo que se quería hacer era que poder tener una forma de contar todas las hazañas y todas las anécdotas que tenían de cada batalla que el rey escorpión iba teniendo. Entonces lo que hacían era dibujarlo sobre un lienzo gigante, todo seguido uno tras del otro. Esa secuencia se iba publicando, o sea, se iba mostrando para que todo el mundo pueda ver todas las batallas, todas las guerras y todos los combates en los que estuvo el rey escorpión. En la Edad Media, las iglesias de Europa empezaron a hacer lo mismo en todas sus catedrales. Como ustedes pueden ver, si entran a cualquier catedral hoy por hoy, tienen incluso el Via Crucis, lo tienen todas las iglesias lo tienen de forma de pictograma, cada una en una secuencia, como para que se pueda entender, se pueda seguir lo que tratan de decir. Hay muchísimas pinturas, manuscritos y cosas que ahora voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes puedan ver la secuencia de imágenes que usaban en ese momento para contar una historia. Bueno, ¿y para qué les hice toda esta introducción media capaz que les sienta que no tiene ningún tipo de sentido, que les estoy explicando con lo que tiene que ver con el cómic? Bueno, vamos a hablar ahora sobre esto porque esto da origen a, claramente, fue evolucionando con el tiempo, fue como mejorando en la calidad de lo que se quería mostrar dentro de estas imágenes, de estos pictogramas, y nos vamos a hablar de la primera historieta publicada. Para empezar les cuento que la imprenta, cuando se crea, es el gran punto de partida para el mundo de la historieta, ¿sí? Porque ustedes recuerden que personajes como, voy a leer porque son un montón de nombres en francés que no me los voy a acordar, Kunzle o Pedro Porcel, que se introdujo en Oriente gracias a un montón de cosas que venían también de iglesias, como los aleluyas, los pliegos del cordel. En España, sobre todo, esta parte fue toda publicada ahí, digamos, dentro de lo que eran los pequeños diarios que se podían llegar a meter en imprenta. Pero la primera historieta que se puede como tener registro de que se fue publicada se llama La Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es de 1615.
Y es de Felipe Guamán, Poma de Ayala. Si ustedes pensaban que yo iba a tener este nombre de memoria, están totalmente mal. Y después también había de William Howard, habían pinturas en serie que también se publicaban con alguna imagen, con una letra abajo, con algo escrito, pero no en forma de globo como vamos a ver más adelante, sino que lo que hacía era la imagen se publicaba y debajo de la imagen se ponía una pequeña lectura de lo que se estaba viendo como para que se entienda. ¿Cuándo empieza a usarse el globo de diálogo en el mundo de la historieta y del cómic? En el siglo XVIII, perdón. En el siglo XVIII, los ingleses, los humoristas gráficos ingleses, empezaron a utilizar el globo de diálogo, pero no lo usaban arriba del personaje como lo vemos ahora, sino que estaba por debajo, o en realidad para satirizar al personaje que se estaba hablando, se le ponía un globo de diálogo con lo que el personaje estaría pensando. Pero en realidad se usaba como sátira, no se usaba como algo real. El primer libro de historietas que se conoce se llama Voy a leer mucho durante el video porque los nombres, como les contaba antes, son muy difíciles de pronunciar en el idioma original. Se llama Leonardo und Blandin. Es de 1783 y es de Van Gogh. Ese es el primer registro de una historieta. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué problema había? Todo se hacía a mano. O sea, se había que dibujar, había que escribir y había que poner el globo de diálogo a mano. Aparece la litografía. ¿Esto qué permite? Permite, es un sistema de prensas que lo que permitía era, tenías la copia, se copiaba, se prensaba el número en otro papel y así ibas como seriando lo que querías decir. Si no, lo que tenías que hacer era dibujar todo a mano, escribir todo a mano y repartirlo, que llevaba un montón de tiempo y esto reducía el tiempo a la mitad. Entonces había mucho más humoristas gráficos ingleses que se permitieron poder sumarse a esto y poder empezar a producir y poder mostrar un poco más lo que hacían. Nos vamos al siglo XIX. En el siglo XIX solamente, se toma como primer cómico, como partida de un cómic serializado que realmente tuvo éxito. Les voy a dar el nombre que es imposible de decir. Se llama Rodolphe Topfer. En 1883 publica Histoire de mi Chabot. No sé si lo dije bien, si lo dije mal, te pido mil disculpas si lo dije mal. Y a partir de ahí van a seguir otros 6 álbumes del mismo cómic. Y a partir de ahí empezó como una popularización muy grande en cuanto a la sátira, porque era más que nada sátira sobre a gobiernos o a lo que estaba pasando en ese momento, pero tuvo una explosión muy grande a partir de ese cómic. Vamos a desmenuzar un poquito todo esto que estuvimos charlando recién y nos vamos a ir al año 1841. Y les quiero contar que la historieta, ¿qué es la historieta? ¿Qué es el cómic para ustedes? Es una expresión cultural, como cualquier forma de arte que hay, el cómic es una más. Y de esto se agarraron todos los que son humoristas gráficos de parodia de Francia o de Inglaterra para burlarse de sus gobernantes. Cuando la prensa empezó a ser un medio de masas, que esto es en el año 1841, seguramente todos los que estudiamos en un momento periodismo o nos interesó la comunicación social, habremos hablado y escuchado hablar de medios de masa. Bueno, la prensa fue uno de los primeros que hubo. Cuando se hizo muy masiva la prensa, como les contaba antes, todos estos humoristas intentaron burlarse de sus gobernantes. En el año 1830, Le Caricature, que era un medio gráfico de Francia, se burló del rey Felipe. Pero no solo se burló del rey Felipe en una caricatura, lo satirizó, sino que hizo toda una campaña en contra del rey. Esto provocó que la revista se venda a otro dueño y dieron de baja absolutamente censuraron todas las historias que habían en contra del rey y bajó solamente a un nivel de revista de un humor simple y casi chabacano. Inspirada en esa revista que les contaba antes, una empresa británica que se llama Punch, que es de 1841, fue como un poco el motor e impulsor de todo lo que fue a nivel mundial todo el mundo de la historieta y de la sátira. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a aparecer en Japón, empezó a aparecer en España, empezó a aparecer en Alemania y todos empezaron a empezaron a encontrar qué público tenían que apuntar para poder lograr éxito. ¿Y dónde fue esto? En la infancia. Entonces empezaron a salir un montón de historias que eran para chicos en ese momento, que se las paso a leer porque, como sabrán, son más difíciles que llegar a fin de mes. En Alemania se llamaba Friedende Blatter, posible decir. Después, está Max and Moritz, que son muy conocidos. En Japón es de Japan Punch.
Y en Estados Unidos se llamaba APAC, Shoot and Life, que eran revistas que publicaban este tipo de contenido para chicos, que lo que hacía era todavía más, hacerse todavía completamente más masivo, todavía poder llegar a muchos más hogares, era bastante económico para el momento. Y de esta manera el cómic empezaba como a escalar en otros estratos, que era ya pasaba de ser algo para adultos y satirizar a un gobernante, a obtener un poco más de contenido, un poco más para chicos, claro, un poco más así nomás, pero estaba logrando el cometido de poder crecer. Con esto surgen personajes fijos, que lo que hace es todavía hacerlos más virales, porque son personajes que todos buscarían semana a semana. Los voy a pasar a nombrar, pero los voy a leer porque son imposibles. Alice Loper, que fue creado en 1867 para la revista británica Judy Famille Funéraire, que fue creada por Christophe, que se llamaba el autor, para Le Petit François Illustré de 1889 y Little Birds and Tigers del estadounidense James Swinnerton en 1892. Ese año también es crucial para la historia del cómic porque aparece el color. O sea, todo eso antes era en blanco y negro y le empiezan a aplicar color a partir del año 1892. Y ahora vamos a pegar un salto gigante hacia la modernidad, que la modernidad se comprende desde el año 1895 hasta el año 1928, ¿sí? Que es pleno siglo XX. Ya que ustedes no adivinan qué país en el siglo XX fue el impulsor de la historieta y el cómic en todo el mundo, sí, ese que están pensando, Estados Unidos. Pulitzer, que era uno de los autores más grandes que había en ese momento, se le ocurrió la idea de que el cómic no tenía que ser solamente para chicos, sino que también podía ser para adultos y, ¿por qué no, para gente que no sabía leer? Esto es muy importante. Logran, entre él y su socio, crear la primera agencia de distribución de cómics de Norteamérica y con esto se empiezan a distribuir un montón de cómics a nivel, primero en Estados Unidos, logrando muchísimo éxito, la verdad, y luego a nivel mundial. Y acá vamos a hablar de dos cómics que son muy conocidos por todos, pero que yo voy a leer el nombre del segundo porque el nombre es muy difícil. El primer cómic que fue serializado, que fue muy conocido, que todos lo conocemos, que para mí es el origen en sí, no solo del cómic, sino también del globo de diálogo, es The Yellow Kid, que no tenía un globo de diálogo por sí, porque no tenía acá arriba, sino que lo que tenía era, habían hecho un nene, que bueno, claramente era el protagonista, que tenía un vestido amarillo muy grande y en el vestido le ponían lo que tenía que decir. Era muy ingenioso, la verdad es que estaba muy bien y se leía. Y el segundo cómic son The Katzenheimer Kids, que eran dos nenes que hacían un despelote bárbaro. Es de 1899 ese. Estos dos cómics fueron precursores del diálogo, del globo de diálogo, fueron los que inventaron el globo de diálogo, de hecho, para lo que va a venir más adelante. A partir de acá se va a poner un poquito más complicada la cosa porque, claro, con tanta expansión, con tanta idea que andaba dando vueltas y todo, ¿por qué no agregarle más color a las cosas? Porque tengan en cuenta que en ese momento capaz que conseguir un color o conseguir una mezcla de colores era un poco más extraña, un poco más difícil de hacer. Entonces los colores eran los que predominaban en el negro, el blanco, el amarillo y el marrón para las caras. ¿Qué pasa? En un momento dijeron, vamos a tratar de meterle un poco más de valor acromático a la cosa y nace, de hecho incluso si ustedes van a la revistería que está sobre Florida, que es la más grande, la que tiene 2 pisos, van a poder encontrar ahí dentro el tomo de Little Nemo in the Summerland, que es muy flashero de ver, porque es del año 1800, no, perdón, de 1905. Es un flashero de ver un tomo de esos porque claramente es muy difícil de ver en vivo, en persona, vayan a verlo si pueden. Ya la historia era un poco más real y manejaba, un poco más real no, perdón, lo que quise decir es la historia era un poco más surrealista, tipo ya se iba del plano real que manejaban las otras, que eran más capaz que aventura de niños, ya era un poco más surrealista en cuanto a la historia y eso hacía que sea más rico al momento de leer. Seguimos charlando de lo que pasaba en Estados Unidos y a pesar de que apareció Little Nemo y que eso permitía un poco de variedad dentro del cómic, lo que más ganaba, lo que más popularidad tenía en ese momento eran las historias de violencia física. Eran las historias de humor gráfico que eran muy fáciles de leer, no tenían mucho más contenido, ¿sí? Normalmente de parejas o de grupo familiar, donde el protagonista siempre es el padre, o de dos compañeros de trabajo donde uno tenía una personalidad muy distinta a la del otro, y eso era lo que hacía récord de ventas de Estados Unidos y no tanto lo que podía ser un poco más experimental en ese momento.
¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué historietas estamos hablando en estos casos específicos? Bueno, por ejemplo, Motti and Jeff, Polly and Her Pals, Bringing Up Father, Thimble Theater, Popeye, bueno, más adelante se crea Popeye y Gasoline Alley, y Little Orphan Annie. Estos son los más populares dentro del público en Estados Unidos. Esto va, para que ustedes tengan idea del poder que tiene el cómic y la historieta dentro de Estados Unidos, va desde el año 1908 al año 1924. Estos cómics tienen no solo popularidad, sino que son seriados y al mismo tiempo tienen historias que son todas muy similares una contra otra, siempre es la misma forma de graficar el humor. Esto hace que, claro, todo lo que venía atrás empieza a quedar un poco más rezagado o no se le dé tanta importancia. Pero ¿qué pasaba en el resto del mundo mientras Estados Unidos se envolvía en esta moda del cómic y la historieta? Muy bien, pero ¿qué pasaba en el resto del mundo? Vamos a enumerar algunas de las historietas más o revistas de cómics más influyentes dentro de algunos países donde realmente explotó el cómic y la historieta. En Inglaterra se llamó Chips and Comic Cats, perdón, es del año 1890. En Brasil, O Tico Tico, perdón, lo estoy nombrando mal, me da mucha gracia el nombre. 1905 es del año, en Italia se llama Corriere dei Piccoli, son 1908. En España TVO, que esto es algo muy importante con España, que a las historietas y a los cómics le dicen TVOs, pero es por el nombre de esta revista. 1917 esta revista es TVO, TV larga O, y a partir de ahí la pronunciación de esta revista va a englobar a todo lo que es el cómic y la historieta en España. TVO, no le dicen historieta ni nada, le dicen TVO y es por este nombre. En Argentina Villiquen, que es del año 1919, y en Japón, lo voy a leer, es Rakuten Kitazawa, que es de 1923. Estas revistas fueron muy influyentes dentro del mundo de la historieta y del cómic, fuera de lo que es Estados Unidos. Englobaban historietas que eran de acá, o en este caso de Villiquen, todos leímos Villiquen en algún momento de nuestra vida, y eran las más influyentes dentro de cada país. La tercera etapa de la historieta, siempre hablando propiamente de Estados Unidos, es a partir de 1929 hasta 1942. ¿Qué pasó en 1929 en Estados Unidos? Se vino la Gran Depresión. Entonces todo lo que era el formato del cómic cambió y se fue mucho para ese lado, ¿sí? Y aparecieron personajes como Mickey Mouse, Dick Tracy, entre un montón más, que les daban otro tipo de lectura a toda la gente de allá. En 1937 aparece el cómic de aventura en Estados Unidos, que es Tarzan, Flash Gordon, si no me equivoco también estaba El Príncipe Valiente, que era un formato nuevo que se empezaba a leer mucho ya, y esto hacía que todo el cómic anterior empiece como a ser suplantado por las historias de aventuras, que eran muy famosas y eran como muy vertiginosas. Entonces estaba bueno porque habían encontrado una nueva manera de entretener al público. Asimismo, sucede que en 1928 se funda la primera forma de distribución de cómic estadounidense en el resto del mundo. Esto hace que se abran las puertas a todo lo que ya conocemos, los mismos, Tarzan, Flash Gordon, y empezaron a aparecer un montón de cómics nuevos que hacían que países como por ejemplo España, Italia, Gran Bretaña, bueno, acá en Argentina también llegó, empiecen a ser conocidos cómics que acá antes no sabían ni lo que eran. Mientras tanto les cuento que Japón también está en expansión, pero no vamos a hablar todavía de lo que sucede en Japón porque voy a hacer algo especial con Japón, que es toda la historia del manga, que va a ser el próximo video, por eso no voy a hablar tanto de lo que pasaba en Japón en ese momento, que tenía una expansión gigante, gracias también a que aparecieron mangas en ese momento que eran muy importantes, como por ejemplo Spitaro, bueno, hay una banda, no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablarlo más adelante. En 1934 sucede algo muy particular en el mundo del cómic, que es que empieza a adoptar los planos del cine, tipo plano americano, primer plano, todo eso se empieza a adoptar dentro del cómic como para hacerlo todavía mucho más fácil de ver, de leer y de que la persona que lo está leyendo se pueda todavía tener una experiencia mucho más inmersiva en la historia. En el año 36 hacen aparición dos gigantes. Uno es de Phantom, es en el 36. Y en el 39 aparece Mandrake del Mago. Esto patea todo lo que había de historia hasta el momento. Como pueden ver, hasta desde que se inició todo esto, hasta acá se han ido superando una y otra vez todo lo que se iba publicando. Porque cada vez requería mucho más vertiginosidad el hecho de poder estar siempre atento y siempre a la vanguardia de lo que se estaba leyendo. Y acá aparece todo lo que dije anteriormente,
empieza a sufrir una crisis muy muy importante porque esto se publicaba en tiras diarias. Tipo, se publicaba siempre en un diario o en una revista que era un magazine que era muy chiquitita. eh, y aparece el comic book, que es diferente a todo lo que habíamos visto antes. Y aparece con un personaje que sigue siendo todavía fundamental y piedra fundacional de todo lo que es el manga, el cómic, que es nada más y nada menos que Superman. Apareció en el año 1938 y pateó todo lo que tenía delante el chabón, dijo esto es mío y empezaron a vender mucho más de todo lo que venía anteriormente. O sea, todo el mundo dejó de leer todo lo que pasaba porque apareció un personaje nuevo, con un origen nuevo, con colores nuevos y con historias nuevas. Como ustedes saben, Superman fue creado por Shigeru Shuster, eh, que le dio, como les decía, una cara nueva a todo lo que era el cómic. En el año 1939 aparece Batman, que también otro, ¿no? Y a partir de acá vamos a hablar siempre en términos de personajes muy muy importantes que hasta el día de hoy siguen estando, capaz que en mayor o menor medida con historias un poco más atrapantes o menos atrapantes. En el año 41, en el mismo año, nacen dos héroes, uno de la editorial de DC y otro de la editorial de Marvel, que uno es el Capitán América y otro es la Mujer Maravilla, ambos en tono bélico. Como el año que transcurría era muy importante porque estaba la guerra, los cómics bélicos van a tener un papel muy muy importante en esto y por eso es que el Capitán América, recuerden ustedes, ahora vamos acá, la primera portada de Capitán América, le aparece golpeándolo a Hitler. Y a partir de ahí, como les decía, el cómic bélico y el cómic de acción va a tener un rol muy muy importante dentro de toda la venta del cómic en Estados Unidos. Y a partir del 43, como le venía diciendo, la guerra hace que el cómic tenga su edad de oro. La edad de oro del cómic es donde más se vende porque el mensaje de bélico que traía el cómic, de donde Estados Unidos era la potencia invencible en la guerra, hacía que las ventas se disparen. Pero hay un pro, una contra en esto. La guerra, lo que hace la guerra es que no se pueda importar cómics de Estados Unidos a ciertas partes del mundo por, bueno, el hecho de la guerra. Entonces, por ejemplo, Gran Bretaña e Italia y Canadá sufrieron una crisis muy grande en cuanto a lo que es el cómic, la lectura del cómic, pero ayudó a que puedan florecer producciones que son de ellos, que a partir de hoy, que a partir de ese momento quiero decir, van a empezar a desarrollar personajes que hasta el día de hoy estamos leyendo. Acá aparecen los strip daily. ¿Qué son los strip daily? Son, ustedes, bueno, todavía siguen apareciendo los strip daily en los diarios impresos, que son esas tiras horizontales de cómics donde se puede leer 3-4 viñetitas con una historia que es autoconclusiva. Bueno, el más conocido es Peanuts, que es Snoopy acá en Argentina. También estuvo, hay un mosquito dando vueltas, chicos, que me está volviendo loco, no lo puedo matar. Eh, También apareció en su momento Garfield y un montón más que fueron como sumándose a toda esta movida del Strip Daily, que hacía mucho más por ahí, mucho más fácil de leer, se encontraba en el diario, se leía. Algunos eran como Snoopy o Garfield de un humor un poco más fino, más fino, y otros eran un humor un poco más inteligente, entre comillas inteligente, como Betty. Los Simpsons hacen un montón de chistes sobre lo Betty, que no lo entienden, nunca lo entienden. Pero de esa manera se iba como desarrollando un poquito más el strip daily. Muy bien, ¿por qué hablábamos de que el cómic alcanza la edad de oro en estas fechas? Porque empiezan a... ¿Cómo puedo explicar esto de una manera sencilla y que sea fácil? Empiezan a aparecer un montón de géneros dentro del cómic que ayuda mucho a que se venda y que se expanda a niveles mundiales. Uno es el western, otro es la ciencia ficción, otros son los crímenes y otros son los romances. Estos cuatro complementos del cómic hace que alcance a todo el público, porque literalmente alcanza a todo el público, ¿sí? Más allá de todo lo que venía el género de superhéroes, venía en alza porque venía creciendo un montón. Estamos todavía recién empezando esta época. Entonces los héroes todavía son poquitos. En Marvel está el Capitán América, Namor, la Antorcha Humana, pero no el de los Cuatro Fantásticos, sino el androide, que también vamos a estar charlando de eso más adelante. En DC está Superman y Batman, la Mujer Maravilla también está. Y empiezan a aparecer un montón de personajes nuevos que empiezan a hacer más rico todo el ambiente de la ciencia ficción. Pero con todo lo bueno también viene todo lo malo. ¿Qué sucede con los cómics? Psiquiatras empiezan en el año 54 pasó esto, psiquiatras empiezan a atacar a la historieta por fomentar la violencia entre los jóvenes. Esto sucede que, esto logra que en algunos casos algunas historietas sean censuradas, otras sean dadas de baja y otras sean revisadas para poder publicarse o no publicarse, que es la Comic Club, que si ustedes compran algún cómic, voy a ver si ahora les muestro uno, tiene un loguito arriba, ese loguito pasa por una asociación
donde se lee y se aprueba para publicar. Esto hacía que, por ejemplo, Spider-Man le costó mucho trabajo publicarse, porque Spider-Man en su momento, si bien es mucho más adelante en esa época, Spider-Man lo que tuvo fue que cuando vos leías el cómic, está bien, nosotros ahora de grande lo vemos y nada, es un chico que lo picó una araña y tuvo poderes. Bueno, pero en ese momento cuando se salió y lo leyeron, pensaron que incitaba a los chicos a ser picados por araña y que ver si desarrollan poderes. Bueno, de hecho inclusive hace poco hubo un caso de un chico boliviano que se dejó picar por una viuda negra para tener poderes. Eso puede pasar, no es que no, los cómics no son influenciables, son muy influenciables durante la juventud, sobre todo con los chicos, pero también tiene que haber un poco de responsabilidad por parte de quién le compra el cómic, quién se lo alcanza, para que entienda que es una historieta que es ficticia. La Comic Code Authority, que así se llamaba el centro de regulación, era una autocensura. Tipo, vos mandabas tu cómic, ellos te lo leían, te lo devolvían con los errores y vos lo tenías que autocensurar para poder volver a mandar y que te lo puedan publicar. Stan Lee en un momento, ahora puntualmente no me acuerdo cuál era el cómic, ya me voy a acordar y lo vamos a subir. Uno que dijo, bueno, no me importa nada, lo voy a publicar igual. Se comió un montón de demandas, por supuesto, porque lo publicó sin necesidad de pasar por este tipo de autocensura. Pero no solo en Estados Unidos hay gente que es careta. En Gran Bretaña, Francia e Italia hicieron exactamente lo mismo, en Holanda también. Se juntaron un montón de psiquiatras, empezaron a darse cuenta que no, no solo eso, sino también está el Partido Anticomunista que lo que hacía era defender la infancia. Entonces, no solo censuraban, sino que ni siquiera dejaban llegar cómics a ciertos lugares para evitar que la gente los lea. Bueno, ¿y qué se hace cuando los cómics empiezan a tener una decadencia por una cuestión de esto de que les estaba contando antes, de que la guerra había logrado matar mucho lo que es el cómic, y después tuvo la autocensura, después tuvo la falta de interés en algunos géneros y en otros se interesaban un poco más? Empezaron a aparecer cómics tipo un poco más que englobaban mucha aventura junta, como por ejemplo Liga de la Justicia, Avengers y un par más que hacían que sea mucho más interesante leerlo porque veías un montón de superhéroes favoritos de un montón de gente juntos en una causa común. Entonces esto hacía que se renueve un poco el gusto por el cómic y se pueda volver a basar un poquito las ventas porque estaban bajísimas en ese entonces. ¿Qué pasó? Estamos en pleno año 60. Año 60 lo que sucede es que aparecen los Cuatro Fantásticos, aparece Spider-Man como lo estaba contando antes, aparece la Liga de la Justicia, aparece Jack Kirby, aparece Stan Lee, aparece un montón de gente que no se va a quedar cruzado de brazos porque dijeron acá hay un material que la verdad es que a nosotros nos interesa mucho que salga, queremos que llegue a mucha gente y lo vamos a sacar igual. Y lo lograron. La revista Mad ayudó mucho en su momento a eso también. La revista Mad, recuerden que es súper irreverente. Si alguna vez tuvo la posibilidad de leer una revista Mad, se va a dar cuenta de que se burlaba absolutamente de todo. Era satírica. Creo que un poco la revista Mad lo que hacía era juntaba toda la info de la que charlamos hoy y la satirizaba lo que estaba de moda en ese entonces. Que no le importaba nada a la revista Mad. De hecho, un capítulo de Los Simpsons, se lo vieron, habla específicamente de la revista Mad. Esto es todo más o menos la historia del cómic. Espero que les haya gustado desde su inicio hasta este momento. Recuerden que mucho más adelante el cómic se expandió mucho. Ya Marvel y DC son las empresas más grandes que hay dentro de lo que son los cómics, pero también en el medio hay un montón que son muy conocidas y que son muy buenas también, como Dark Horse. En Argentina, por ejemplo, hay mucha historieta nacional que está muy buena, pero de historieta vamos a charlar más en el próximo video, porque es de lo que se viene, vamos a charlar de historieta. Recuerden, por favor, suscribirse a mis videos para poder verlos. Si quieren, prenden la notificación para avisarles cuando esté sacando uno. Y los espero pronto en otro video que vamos a estar charlando de la historieta. No, perdón. Vamos a estar charlando de la historia del manga. Y vamos a hacer algo muy importante con el manga. Que es, vamos a agarrar todos los tipos de manga que hay. Los vamos a desglosar y vamos a ver qué tipo de manga más famoso hay en cada uno de esos géneros. Para que a ustedes se les sea más fácil por ahí, si quieren empezar a leer manga, encontrar su género favorito y un referente para poder leer. Los veo la próxima, muchas gracias por verme y hasta la próxima.